Bienvenidos, estamos en calle 26 y Alberti, con una palabra que puede cambiar tu vida y darte nueva dirección, aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo, dentro y fuera de la iglesia, porque Él vive, es que nosotros también viviremos, porque Él resucitó, es que nosotros también hemos resucitado de nuestra vana manera de vivir y hemos recibido una nueva vida, una vida abundante y plena. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor hacia nosotros. Amén. Amén. Y amén. Bienvenido a la iglesia. Puede tomar su asiento en esta noche. Gracias por permanecer de pie. Dígale al que está a su lado, Dios te bendiga, bienvenido. Estábamos orando por vos. Dígaselo, estábamos orando por tu vida. Porque Dios nos ama, Dios ama a la familia. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué contentos estamos en esta noche de poder estar juntos para poder compartir una palabra que puede traer dirección a nuestras vidas. Amén. La Biblia es la luz, la lámpara que le da dirección a nuestro caminar. ¿Verdad que sí? Yo tengo en esta noche una palabra que les quiero compartir. Cuando Dios nos pide que hablemos, en ocasiones cuando Dios te pide que vayas a alguien y le lleves un mensaje, le hables o le digas que Dios quiere dar una nueva oportunidad o que Dios quiere sanar a alguien, sea que vas de visita a un amigo, sea que tenés que preparar un mensaje para el programa de la radio, o aún sea que tenés que compartir la Biblia desde aquí arriba, Dios habla, y dice la Escritura que Dios habla de muchas maneras. Y dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. En ocasiones Dios te va a dar los detalles del mensaje. Dios te va a decir con exactitud qué es lo que tú debes hablar. Te va a direccionar y te va a dar los detalles mínimos de lo que usted deba de decir. En ocasiones simplemente Dios no va a decir palabra y va a utilizar una simple frase para que eso inspire tu corazón y ese sea el mensaje que tú des. Yo le decía esta tarde a mi esposa, en ocasiones Dios me da un tema para que yo hable desde el altar y yo desarrollo el tema, encuentro el tema, me da el tema para desarrollar y voy a la Biblia y busco el texto en el que puedo introducir el tema que voy a hablar. Pero en otras ocasiones Dios nos da el texto y somos nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, los que debemos encontrar la temática o el tema que vamos a estar compartiendo. Pero sea de una o sea de otra forma, si está respaldado por la Biblia, consideramos y declaramos y creemos que esa es la palabra de Dios para nosotros. Y yo creo que lo que voy a predicarles en esta noche es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Diga conmigo, en esta noche. Algo ocurre cuando nosotros estamos en el lugar justo, en el lugar adecuado, y cuando no nos movemos de ese lugar. Tienen que darse algunas circunstancias que se alineen con las circunstancias que estamos viviendo para que Dios pueda obrar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En ocasiones, si Dios tiene un mensaje para nosotros, si Dios tuviese un mensaje para usted en esta noche, y usted en esta noche por alguna circunstancia no pudiese o no hubiese podido llegar a este lugar, usted se habría perdido lo que Dios tenía para decirle, la dirección que Dios tenía para darte. Pero yo alabo y bendigo a Dios de que en esta noche están las personas a las cuales Dios les quiere dar una dirección a través de este mensaje o a través de esta palabra. Es importante, no solamente esto depende de Dios,
No que las circunstancias se aceiten, se hermanen, se amalgamen, depende solamente de Dios, sino que yo creo firmemente en mi corazón, lo he visto en la Biblia y lo he visto en mi propia vida, de que en ocasiones hay circunstancias y que esas circunstancias se hermanen, dependen también de nosotros mismos. Entonces, que Dios nos hable no solamente depende de que Dios nos hable o que Dios tenga algo para hablarnos, sino depende de que nosotros estemos atentos, estemos en el lugar adecuado, estemos en el tiempo preciso para que la bendición de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Amén. Bien. San Juan, capítulo 11, yo quiero leerles en esta noche algo que en mi corazón palpita fuertemente. Capítulo 11, según San Juan. Declare usted conmigo: yo estoy en el lugar adecuado, en el tiempo preciso y a la hora señalada. Porque si no estuviésemos en el lugar adecuado, en el tiempo preciso y a la hora señalada, nos perderíamos la dirección de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que Dios quiere decirnos. Encontró San Juan, capítulo 11, dice la Biblia. Es un pasaje que usted seguramente conoce, dice muerte de Lázaro, el título de la Biblia. San Juan es el cuarto evangelio, es el cuarto libro que habla de la biografía, la vida, la existencia de Cristo aquí en la tierra. Pero el autor de este libro, Juan, está presentando a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, lo está presentando como Dios mismo. Juan nos muestra, cuando nosotros vemos que Jesús, en más de 100 oportunidades en este evangelio, Él dice lo mismo que Jehová, o que Elohim, mejor dicho, le dijo a Moisés: yo soy. Y vemos que en este capítulo el mismo Señor Jesucristo usa el mismo verbo del cual usó Moisés, que le dijo a Moisés: yo soy, y le dice a Marta y a María, las hermanas del difunto, les dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Cuántos creen que cualquiera de nosotros que cree en Él, aunque estemos muertos, viviremos? Eso dice la Biblia. Y yo quiero leer el capítulo 11, pero vamos a sintetizar versículo 38 en adelante. Lo tiene, ¿verdad? Amén. Así que el título del capítulo 11, verso 1 es muerte de Lázaro, pero vamos a leer en esta noche el verso 38 al 44, donde dice donde la Biblia cuenta la resurrección de Lázaro. Dice así el versículo 38: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y describe la Biblia cómo era el sepulcro. ¿Cómo era el sepulcro? Era una cueva. ¿Y qué más? Y tenía una piedra puesta encima. Diga conmigo: era una cueva. Con la otra mano, tenía una piedra puesta encima. Está describiendo dos cosas, dos obstáculos que el sepulcro de Lázaro tenía. Versículo 39. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, está largando olor, el cuerpo está entrando en descomposición, porque hace más de 4 días que le pusimos en la tumba. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, subraye la palabra entonces, es la palabra más importante de este texto. Entonces quitaron la piedra. Digo conmigo: quitaron la piedra. Decide que está a tu lado: entonces. Dígale: entonces quitaremos la piedra. Vuelvo a decir: entonces quitaron la piedra. La Biblia dice
que Jesús dijo, quitad la piedra. Y el verso 41 dice, entonces quitaron la piedra. Note por favor que a la piedra no la quitó Jesús. Entonces hay cosas que deben alinearse para poder recibir nosotros un milagro de parte de Él. Hay cosas, hay iniciativas que tenemos que tomar. Claro que el Señor hará su parte, pero una cosa es real. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Esto es un trabajo en equipo. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, aleluya, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que fuiste tú el que me ha enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Gracias, Señor, por tu palabra. El marco de esta historia se da en una circunstancia completamente adversa para la fe. El clímax que está alrededor de esta historia es un clímax de oposición. La Biblia dice que Jesús hace todas estas cosas que acabamos de leer en un marco de un montón de judíos que estaban observando el cuadro. Dice que ocurren algunas cosas. Número uno, Jesús viene al lugar 2 días después. Mejor dicho, yo sé lo que usted va a decir, pastor, fueron 4 días. Fueron 4 días después de que se le anunció a Cristo de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Fueron 4 días después, pero Jesús llega retrasado al lugar de la escena y se encuentra con un panorama completamente adverso. Dice que Él viene y le pregunta a sus hermanas, las cuales lo salen a recibir a la distancia, a decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí. Y la palabra hubiera es una palabra que está completamente opuesta a la palabra de lo que Dios puede hacer o a la palabra fe. Cuando algo malo te ocurre, cuando algo malo me ocurre, nosotros decimos, si hubiera agarrado por el otro lado, si no hubiera hecho lo que hice, si no me hubiera equivocado como me equivoqué, si no hubiese hecho o no hubiera hecho lo que hice. La palabra hubiera siempre está en el vocabulario de aquellos que no consideramos que Dios puede transformar la situación que está delante. Y le dice la hermana del difunto, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que Jesús le dice, Marta, ten fe en Dios. Y el Señor empieza a ministrarle y pregunta algo importante. El Señor dice, ¿a dónde le pusiste? La mujer le dice, Señor, ven y ve. Y llevan a Cristo a un sepulcro. Dice la Biblia que a 3 kilómetros de la gran ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, donde residían los sacerdotes, los rabinos, donde residían los escribas y los fariseos, la gente que sabía de la ley, de la escritura, a 3 kilómetros de allí había una aldea. Pero la aldea no solamente consistía en que allí vivía gente, sino que allí también había un cementerio, había tumbas, había cuevas. Y las cuevas las estaban usando para enterrar a los difuntos. Ustedes saben por la ley judía, lo he dicho en alguna oportunidad, y si usted no lo sabe no tiene por qué saberlo, pero lo va a aprender en esta noche, que un muerto para un judío, hablar con un muerto o tocar a un muerto, era algo que se consideraba inmundo para un judío de sangre. Entonces, a veces decimos, Lázaro, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, pero lo que nosotros no entendemos es algo importante que la Biblia nos está describiendo. Dice que Jesús habló a Lázaro, pero con los ojos puestos en el cielo. A veces nosotros hemos escuchado por ahí de que hay que hablar a las circunstancias
circunstancia y hay que hablarle al problema y que el problema se va a mover y que la circunstancia va a cambiar. Pero la circunstancia no puede cambiar porque usted le hable. La circunstancia de tu vida y la mía han de cambiar porque nuestros ojos no están puestos en las circunstancias, nuestros ojos están puestos en Jesús, en Dios, el autor y el consumador de la fe. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Jesús le habla a la circunstancia, le habla al problema que tiene por delante, pero le está hablando con los ojos puestos en Dios. Y cuando usted se refiere a un problema, cuando usted está atravesando una crisis, cuando estás atravesando una circunstancia adversa, por más difícil que sea, pero si tú estás poniendo los ojos en Dios, por más imposible que parezca el problema, por más lejos que parezca el resultado, yo quiero decirte que Dios obrará a tu favor y al mío, porque nuestra esperanza no está puesta en el hombre, está puesta en el Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, claro, vemos aquí que el Señor se acerca a donde estaba allí Lázaro y dice que la Biblia describe que el sepulcro era una cueva. Cuando la Biblia dice que era una cueva, está diciendo que era un lugar profundo o que tenía una entrada, pero que en esa entrada había que meterse en un lugar oscuro. Así eran las cuevas o las cavernas. Aún los romanos enterraban a sus difuntos en cuevas o en cavernas. Aún la Biblia declara en Hechos 16 que Pablo y Silas estaban en la prisión y que la prisión era una caverna o era una cueva y que los calabozos de más adentro o los calabozos más profundos eran los que estaban en mayor oscuridad. Vemos que aquí Lázaro está en una cueva y como si esto no fuera suficiente de que estaba en un lugar oscuro, de que estaba en un lugar donde la circunstancia parecía que era irreversible, que no había salida de allí, dice la Biblia que había una gran piedra puesta encima. Al igual que la tumba de Jesús, quizás nosotros podemos comparar esto y aprender de que cada judío que moría, aparte de que lo envolvían en una prenda que se llamaba sudario, y esa prenda estaba llena de esencias aromáticas, no solo eso, sino que aparte de que lo envolvían en esas ropas, que eran ropajes de muertos, eran ropajes de sepultura, los envolvían en esas, como si fuesen momias, los envolvían en una venda, en un sudario, le llenaban ese sudario de fragancias aromáticas, porque había una gran creencia judía que decía que el olor de la esencia subiría delante de Dios y acompañaría al difunto, y que no habría olor a putrefacción o olor o a descomposición. Y dice la Escritura que aparte de eso ponían una gran piedra en la entrada del sepulcro o de la cueva para que nadie pudiese entrar allí. Lázaro quiere decir, Lázaro es la traducción griega del nombre hebreo Eleazar. Eleazar en el hebreo, o Lázaro en el griego, quiere decir Dios ayuda, o quiere decir el que es ayudado por Dios. Eleazar, Eli quiere decir Dios en hebreo, Azar quiere decir ser ayudado. De ahí es donde viene la palabra azar o suerte. Ustedes no saben de lo que les estoy hablando. Bueno, mejor. Pero la gente que cree en el azar cree que puede ser ayudada. ¿Me entienden? De ahí es de donde viene el vocablo. Entonces, claro, este nombre significa el que es ayudado por Dios. Ahora, Jesús era la resurrección y la vida. Él declara ser la resurrección y la vida. Pero siendo la resurrección y la vida, no resucitó a todos los muertos que había en su tiempo. La Biblia nos enseña, y sabemos por la bibliografía de los evangelios, que Él solamente resucitó a ¿cuántas personas? 2. ¿A cuántos? Por esto se dividió la iglesia, los que creen que fueron 2 y los que creen que fueron 1. ¿A cuántas personas resucitó el Señor? A 3. A Lázaro fue 1.
El segundo fue la hija de Jairo. ¿Y el tercero? El hijo de la viuda de Naín, al entrar a la ciudad de Naín. Fueron 3. El Señor Jesús, siendo la resurrección y la vida, no resucitó a todos, sino que resucitó tan solamente a 3 personas. Esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Lázaro quiere decir el que fue o el que es ayudado por Dios. ¿Cuántos nos consideramos que tenemos que ser en algún área ayudados por Dios? Creo que todos nosotros nos podemos identificar con Lázaro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este hombre estaba atado de pies y manos, estaba en un sepulcro. La Biblia nos compara a nosotros antes de tener a Cristo o antes de aceptar al Señor como que estamos muertos en delitos y en pecados. Y el apóstol Pablo dice, y en la incircuncisión de vuestra mente, o sea, o de vuestra carne, no solo muertos en delitos y en pecados, sino que estamos muertos porque estamos rodeados, circuncidados por toda una naturaleza y una forma de actuar y una forma de ser que nos producía la muerte o que nos llevaba a la muerte espiritual y que estábamos lejos de Dios. Por eso es que para poder nosotros entrar en el reino de los cielos necesitamos ser transformados. No entramos al reino de los cielos porque vinimos toda una vida a la iglesia. No entramos al reino de los cielos porque sabíamos cantar los coros. No entramos al reino de los cielos porque ejecuté un ministerio mientras estuve en la iglesia, sino que entramos al reino de los cielos porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Lázaro representa, la resurrección de Lázaro representa que cada uno de los que hemos conocido al Señor podemos ser y debemos ser transformados por el poder de Dios. Aleluya. Dios quiere transformarte. Dios quiere transformarme. Es el deseo de Dios que seamos transformados. Y ninguno de nosotros podemos ser transformados por 2 cosas: sin la ayuda del Señor o sin la presencia o el auxilio del Señor. Y ninguno de nosotros podemos ser transformados, escuche, sin la ayuda de los demás. Mi esposa dice teoría de grupo. No, escuche, usted y yo necesitamos la ayuda de terceros para ser transformados. Y por favor, yo no quiero que esto se malinterprete, sino quiero que siga el concepto que le quiero hablar. La Biblia dice que en la iglesia somos un solo cuerpo. Dios quiere transformarnos, pero usted y yo necesitamos de alguien más que nos ayude a quitar la piedra. Es bíblico, está aquí. La piedra de donde estaba Lázaro metido tuvo que ser removida. Y si no le queda claro o le parece un concepto muy flaco o muy torpe, después de que Lázaro sale, está como atado de pies y manos, y Jesús aún dice, desatadle y dejadle ir. O sea que Lázaro necesita, desde antes de salir de la tumba, de ayuda de otros, y de después de salir de la tumba, ayuda de terceros. Usted y yo estamos en la iglesia porque, aunque a usted no le parezca, usted está aquí hoy sentado, tuvo un encuentro con el Señor, fue transformado porque alguien oró por usted, porque alguien le predicó el Evangelio, porque alguien lo trajo, porque alguien le insistió para que viniera, porque alguien oró por usted, porque alguien le llevó un tratado, le regaló una Biblia. Alguien algo hizo para que usted pudiera salir de la tumba, para que usted pudiera salir de su lugar. Alguien en algún momento quitó la piedra que estaba por encima de usted, que le era obstáculo para que usted pudiera salir a una nueva vida, para que usted pudiera salir a una nueva etapa. Alguien obró, alguien oró, alguien instó, te predicó, te ayudaron para que vos pudieras emprender una nueva página en blanco, como decían hoy, para poder escribir la historia de tu vida. Pero aún así, después de salir de la tumba, aún así, después de haber escuchado que Jesús oraba e intercedía, acuérdense que la Biblia nos habla de que Jesús está
a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aún después de que Cristo intercedió por Lázaro y Lázaro volvió a la vida por lo que Cristo hizo, aún allí también necesitó de gente que pudiera desatarlo y dejarlo de ir. Aún hay gente que ha salido de la muerte por lo que Cristo hizo, quizás está atada. Aún hay personas que están en un proceso de transformación, de ser transformados, y quizás hoy necesiten de usted y de mí para poder ser desatados y para que puedan ser dejados en libertad y puedan volver a su hogar o puedan volver a su casa. Es más, Cristo nos considera a usted y a mí como los que podemos desatar a otros y ayudarlos a regresar. ¿Por qué Jesús lo saca a Lázaro de allí? Primero, porque quizás el destino de Lázaro no estaba terminado, no estaba completo. La vida de Lázaro no estaba completa, faltaba algo en Lázaro. Hermano, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, nuestra vida no está completa hasta que nosotros no podamos ser transformados. Y yo creo que no nos vamos a ir de esta tierra hasta que el Señor no termine con nosotros el proceso de transformación que un día empezó. Nosotros partiremos a la presencia del Señor no cuando nosotros querramos, partiremos cuando Dios determine, cuando Él lo diga, porque hay un proceso de transformación que ha llegado a su punto para que nosotros podamos, ahora sí, poder caminar en la eternidad y ser agradable a los ojos de Dios, pero una vez que estemos en la eternidad. Miren, hay algo interesante en esto. Lázaro se compara con nosotros en cuanto a que está dentro de la tumba, pero también se compara con muchas personas que estamos en un letargo o en un sueño y que necesitamos salir de ese lugar porque Dios todavía quiere utilizarnos. Y también representa Lázaro las personas que a veces estamos saliendo de la muerte para volver a empezar a vivir, pero que todavía tenemos vestiduras de sepultura. Todavía andamos con vestiduras que no son las vestiduras de las cuales un hijo de Dios se debe vestir. Entonces hay un triple llamado que yo quiero hacer en esta noche. Si estás por primera o segunda vez en la iglesia y te considerás que estás como en una tumba, en una circunstancia que te está produciendo muerte y que no sabes cuál va a ser tu futuro, a menos que el Señor intervenga. Número 2, un llamado a que quizás estamos en un letargo, en un sueño. Hemos entrado en una etapa de parálisis, de que todas las cosas nos pasan por encima o por delante de los ojos y que nosotros estamos como estáticos, como quietos, y se nos pasan los meses, se nos pasan los años, se nos pasa el tiempo y nosotros seguimos igual que antes, estancados. Y un tercer llamado, un llamado a dejar nuestras ropas de sepultura, a dejar nuestras ropas de muerte y poder vestirnos con ropas de santidad. Yo quiero hacer este triple llamado en esta noche, porque todos los que estamos aquí nos tenemos que identificar en una o en otra medida, en una o en otra área, con esta circunstancia de Lázaro. Con esta circunstancia de Lázaro. A veces nos gusta decir que Jesús representa a la iglesia y es la que le da vida a los que están en muerte. La iglesia no le da vida a los que están en muerte. Cristo es el que da vida. El Espíritu Santo es quien da vida. Usted y yo tenemos una palabra de Dios en nuestra boca, pero es porque el Espíritu Santo nos sostiene. Es porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero nosotros por sí mismos no podemos darle vida a nadie. El pastor no puede resolver tu problema. El hermano, el grupo, el líder del grupo, el hermano que siempre te visita, ese hermano no puede resolver tu problema. Cuando estás en una circunstancia difícil, tu manotazo de ahogado es un mensajito de texto o es un llamado telefónico, que alguien venga y que ore contigo, que ore por ti. Está bien que todos necesitamos de la ayuda de otros, pero la verdad es que el que va a hacer lo imposible en nuestras vidas no es un hombre o una mujer, una organización o un nombre o una denominación. El que va a hacer lo imposible en nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque para esto apareció, para deshacer
las obras del diablo. Él tiene misericordia de nosotros y quiere que comencemos a vivir. Es triste ver a veces cómo muchos de nosotros estamos en la iglesia, conocemos al Señor, pero hay una telaraña de melancolía que nos surca, que está a nuestro alrededor. A veces nuestra vida depende de la alegría o de la tristeza basado en cómo está nuestra situación. Y si está todo bien, marchando bien, entonces estamos contentos. Pero si las cosas no marchan como nosotros queremos, entonces estamos tristes. Y la verdad es que no debe de ser así. Porque Jesús prometió que las cosas nos marchen bien o que nos marchen mal. Él prometió que estaría a nuestro lado. Y yo quiero en esta noche decirte que Dios está a nuestro lado, que Él desea que nuestra vida sea transformada, pero también desea que nosotros podamos ayudar a otros. Yo te invito a que nos pongamos de pie en esta noche.